El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos ahora con un nuevo tema. Ya terminamos las iniquidades. Ahora vamos con un nuevo tema que lleva por título La limpieza del corazón. ¿Y qué pasa con la limpieza? Duele. Que la limpieza duele. Duele en el alma, pero también duele físicamente. Entonces, cuando usted está destinado y usted ha propuesto en su corazón la limpieza, esta te va a doler. Te van a venir dolencias físicas que no tenías antes. Te va a doler en el alma porque vas a tener que soltar, entregar, no volver a mirar cosas que te gustaban y te atraían antes. Y vamos a tratar la limpieza del corazón. Hoy estaremos mirando la primera parte. Vamos a mirar primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El número 4, mire esto, el número 4 está hablando de orden. En la Biblia el número 4 significa orden. Y Dios se mueve bajo 4 dimensiones, o algunos le llaman la cuadratura de Dios. Ojo con la aclaración que voy a hacer. Por ahí hay algunos predicadores en las redes sociales que están diciendo que la Trinidad no existe, que no son 3, que son 4. Ojo, porque ¿qué sucede? Una mentira repetida muchas veces se termina creyendo que es una verdad. Y resulta que eso es falso. No son 4, son 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia dice y Dios, o cuando la Biblia dice y Jehová, cuando usa esos nombres, está hablando de que estos 3 en ese momento están obrando como uno solo. Pero cuando la Biblia dice y el Padre, entonces ahí está solamente el Padre actuando. O cuando dice y el Hijo hizo, entonces ahí está obrando solo el Hijo. O cuando dice el Espíritu de Dios hizo, está obrando el Espíritu Santo. Pero cuando menciona la palabra Dios o habla de Jehová, son los 3 en uno. Lo que quiero explicar acá de las 4 dimensiones no tiene nada que ver con lo que está saliendo ahora en las redes sociales. Y vamos a mirarlo porque en la Biblia está. Como Dios se mueve en 4 dimensiones, o lo que algunos llaman la cuadratura. De pronto usted oiga, esta es la cuadratura de Dios. Bueno, está hablando de 4 dimensiones. Efesios, capítulo 3, versículo 18, dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la que, la anchura, la que, longitud, la que, profundidad y la que. ¿Cuántas dimensiones hay ahí? 4. Pero aquí dice el texto que seáis capaces de comprender con todos los santos. Ojo, le doy una pista, porque esto usted ya lo sabe. Estamos en el libro de Efesios. Efesios se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí dice, con todos los santos. ¿Cuáles santos? La iglesia. Muy bien.
Todos nosotros. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento esa palabra dirigida a personas. Solo en el Nuevo Testamento, porque es donde la iglesia existe. En el Nuevo Testamento. Entonces mira las dimensiones. Habla de anchura, habla de longitud, habla de profundidad y también habla de altura. Pero usted y yo nos movemos bajo 3 dimensiones. ¿Cuáles? Mire esto: largo, ancho y profundo. Tú y yo nos movemos en 3 dimensiones: largo, ancho y profundo. Pero Dios se mueve en 4: anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Cuál nos hace falta a nosotros? La altura. Porque uno es el que está en las alturas: el Padre. ¿Sí ve? ¡Wow! Proverbios 30, 18. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. Ojo, aquí hay una cuadratura. Pero el proverbista dice que solo conoce 3. Le hace falta conocer una. Y acabamos de ver que el hombre se mueve en 3 dimensiones, pero que Dios se mueve en 4. Proverbios 30, 21. Por 3 cosas se alborota la tierra. ¿Por cuántas? 3. Otra vez, 3. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Proverbios 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. ¿Cuántas cosas? 4. Y las mismas son más sabias que los sabios. Entonces, cuando usted lee estos 3 textos, sin que yo te haya explicado lo anterior, tú no lo vas a entender. Porque aquí está hablando de las dimensiones en las que se mueve Dios y en las que nos movemos nosotros. Mientras nosotros nos movamos en 3 dimensiones, hay una cuarta que no vamos a saber cuál es. Entonces, es tan importante los números en la Biblia que existe un libro en el Antiguo Testamento que se llama así: el libro de los números. Mire, hay dos o tres cosas en la Biblia que los estudiosos, cuando estamos estudiando la Biblia, al inicio de nuestro estudio, cuando estamos en el seminario, nunca queremos encontrarnos. Y es estudiar el libro de Levítico, el libro de Números y las genealogías. ¡Ah! ¡Qué pesado es eso! ¿Por qué el libro de Levítico? Porque están todas las ceremonias, todos los rituales, paso por paso, punto por punto. Y uno, ay, yo quiero que me cuente una historia más bonita. Y el libro de los Números, porque es pesado. Y la genealogía, porque Julanito de tal, hijo de, se casó con Julanito de tal y ellos engendraron hijos no. Pero por si usted no lo sabe, cuando tú tienes entendimiento, empiezas a encontrar tesoros en las genealogías. Y dejas de aborrecerlas y amarlas. Empiezas a amar, wow, en las genealogías hay tesoros que usted no se imagina. Por eso yo doy gracias a Dios por la vida de mi maestro. Y empecé a amar el libro de Levítico. Y empecé a amar el libro de Números. Y en nuestra escuela bíblica, que es donde estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis de manera profunda, cuando llegamos al libro de Levítico, nos va a gustar muchísimo.
Porque sin entendimiento nos cansamos. Con entendimiento nos apasionamos. Apréndase eso. Sin entendimiento nos cansamos. Con entendimiento nos apasionamos. Apréndase eso. ¡Wow! El Señor le da importancia a los números. Y con ellos también nos quiere dar enseñanzas. Este número no solamente está presente en la Escritura, sino también en la creación. Hablando del número 4. Mire estas preguntas. ¿Cuántas estaciones existen? 4. Ya le dije, ¿qué significa el número 4? Orden. Orden. Y Dios es un Dios de orden, mi hermano. Entonces Dios hubiera podido hacer 5 estaciones. ¿Quién le dice a Él que no? Él es Dios, Él es el creador. Dios pudo haber hecho 3 nomás. ¿Y quién le dice no? Nosotros que vivimos en el trópico, es decir, sobre la línea ecuatorial, solo tenemos 2, ¿no? Que es el invierno y el verano. Entonces, en verano no llueve y en invierno llueve. Pero en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ellos sí cuentan con las estaciones completas, las 4. Entonces, ¿cuántas estaciones existen? 4. Ahí hay orden. ¿Cuántos puntos cardinales existen? 4. Entonces, ahí hay orden. ¿Cuántas fases lunares existen? 4. Entonces, ahí hay orden. Pregunto de primaria, una pregunta de primaria. ¿Para qué sirve la luna? O mejor, se la cambio. ¿Cuál es la función de la luna? Alumbrar una noche. Escúcheme esto. La Biblia enseña que el Señor liberó a un hombre lunático. Satanás ha usado la luna para sus fechorías, sus brujerías, sus hechicerías, cuantas cosas por el estilo. Pero yo ya le he explicado que la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. Todo, que Satanás lo use para el mal es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hacían nuestras abuelas si se regaba un poco de sal en la cocina? Después de gritar, ¿qué hacían? Y recoja porque viene mala suerte, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia sobre la sal? La Biblia dice, la sal es buena. Y le añade que usted y yo somos sal. Entonces, ¿quién le está dando mal uso? Satanás, el enemigo. El apóstol Pedro tiene un sueño. En ese sueño ve como un pendón. Y en ese pendón hay dibujos de animales que según la ley del Antiguo Testamento ellos no podían comer. Entonces les llamaban animales inmundos. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿qué ves? Y no, pues veo animales ahí en ese pendón, en ese manto. Y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo nunca en mi vida he comido un animal inmundo. ¿Sabe qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo creé. Que Satanás lo use para otra cosa es distinto. Entonces, la luna. Hay un sinnúmero
de agüeros y un sinnúmero de cosas con la luna. Pero escúcheme, independientemente de eso, la función de la luna, una de las funciones es regular las mareas del mar. Una, cuando hay marea alta o cuando hay marea baja. Otra función de la luna, alumbrar la noche. Es como un espejo del sol. Cuando está llena, cuando está llenita, redondita, que está linda, alumbra la noche. Bella. Otra, ayuda en la fotosíntesis de las plantas. Otra, ayuda en nuestra regulación de las hormonas para el crecimiento del cabello. Que se ha tomado como agüero y otra cosa, ya es otro cuento. Otra, si usted pone un vaso de agua cuando está la luna completamente llena a la intemperie y al otro día se la toma, algo bueno sucede con el cuerpo. Escúcheme, yo no voy a usar el lenguaje que usan los brujos, porque los brujos dicen que las buenas energías, así que yo no voy a usar eso. Lo que yo sí voy a decir es que mi Dios creó la luna para mi beneficio. Punto. ¿Vamos bien? Entonces, también hay 4 fases lunares. En la parábola del sembrador, podemos encontrar que también eran 4 los tipos de tierra en los que se lanzó la semilla. Mire esto, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Como se los he dicho, yo ya no predico, yo enseño. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ya usted sabe qué significa el camino. Y vinieron las aves y las comieron. Ya usted sabe que es un ave de rapaz. Eso ya lo enseñé. Las aves de rapiña, ya lo enseñé. Parte cayó en pedregales, o sea, donde hay piedras, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, pero no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó. Primer tipo de tierra, pedregales. ¿Listo? Sigue. Porque no tenía raíz, se secó. Por eso es que hay muchos cristianos que si no tienen raíz en la palabra del Señor, se secan, mi hermana. Y en NBI buscamos es que todos ustedes tengan raíces profundas en la palabra del Señor. Mira, apréndase esto. La Biblia nos llama a usted y a mí como la palmera. Dice, el justo como la palmera. ¿Sabe por qué? Porque la palmera, ojo con lo que te voy a decir, es la única planta que si viene un huracán, un tifón o lo que sea, permanece de pie. El huracán se lleva todo y la palmera se puede doblar, pero no se rompe. Y cuando pasa el viento vuelve a su estado normal. Y la Biblia dice que el justo es como la palmera. Pero mire esta revelación. Del mismo tamaño que tiene el tallo la palmera, es la profundidad de sus raíces. Por eso cuando viene el viento, ni la rompe, ni se la lleve porque está bien agarradita. Voy más allá. Cuando usted ve palmeras seguidas o cualquier tipo de plantas seguidas, usted va a un bosque y usted en el bosque encuentra árboles, 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 árboles. Si usted mira debajo, las raíces de todas ellas están así,
De todas. Y la Biblia dice que el matrimonio es como cordón de 3 dobleces, que no se rompe jamás. Por eso en NBI nos preocupamos porque usted tenga raíces profundas en la palabra del Señor. Entonces, cuando viene el día de tormento, ¿qué va a pasar con usted? No lo va a mover. Lo desestabiliza un rato, como que, pastor, me quedé sin trabajo. Tranquilo que no se va a romper, pero pastor, y pasa. Ay, pastor, ya conseguí trabajo, ¿vio? No le movió. Porque algunos, ay, me quedé sin trabajo, no vuelvo a la iglesia. No tiene raíces profundas. Entonces, sigamos aquí. Y parte cayó entre espinos. Segundo tipo de tierra. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra. Y la primera que cayó es junto al camino. 4. Aquí vemos los 4 tipos de tierra. El primero fue junto al camino, mírelo. El segundo fue pedregales. El tercero fue espinos. Y el cuarto, buena tierra. Orden. Hasta en la parábola el Señor nos está diciendo, Alá, quiero orden en tu vida. No más desorden. Quiero orden en tu vida. La tierra es símbolo del hombre, porque fue hecho del barro. Entonces ya sabemos que la palabra tierra significa hombre. Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que muramos. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gente que no tiene entendimiento va a decir, pastor, pero Dios a mí no me hizo de la tierra. Yo nací del vientre de mi mamá. Una persona sin entendimiento analiza así. Entonces uno le puede resolver y decirle, sí. Entonces, ¿por qué cuando usted muere y van y lo creman, se vuelve polvo? ¿Por qué? Porque ahí hay un misterio. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y Dios puso en su genética que de ahí en adelante todos tuviéramos esa herencia de venir de la tierra. Por eso cuando morimos y nos creman el cuerpo, nos volvemos polvo y ese polvo tiene los mismos minerales de un puñado de tierra. Ahí está. La máxima regla de la hermenéutica bíblica es que la Biblia se interprete o se interpreta a sí misma. Mire esto. Por estas 4 cosas se alborota la carne del hombre. Dice Proverbios 30 del 21 al 23. Dice, por 3 cosas se alborota la tierra. ¿Y quién es la tierra? Nosotros. ¿Y qué se le alborota? La carne. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. 4. Orden. ¿Cuáles son esos 4? 4 cosas que alborotan la carne del hombre. ¿Cuáles son? El siervo cuando reina. El necio cuando se sacia de pan. La mujer odiada cuando se casa. La sierva cuando hereda. Ahora, no mire esto de manera literal. Entonces cuando yo me vaya a casar me van a odiar. O sea que cuando yo me casé me odiaron. No lo mire literal. Recuerde que es parabólico el mensaje. Pero también existen 4 jerarquías de maldad.
4 jerarquías de maldad. Efesios 6:12. Mire, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra una persona normal no tenemos lucha nosotros. Es decir, si usted tiene problemas con sus hijos, espiritualmente hablando, la pelea no es contra su hijo o su hija, es contra los espíritus demoníacos que influyen a tus hijos. Por eso dice que no es contra sangre y carne. Y hace la aclaración, dice el texto, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, segundo cielo. Pastor, ¿cómo así que segundo cielo? Sí, hay 3 cielos. No, pero el otro día yo oí un pastor en las redes que decía que hay 7 cielos. Ese es tu problema, no me estás oyendo a mí. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y si te la pasas por ahí bobeando, escuchando a cuanto pastor loco que hay por ahí, te van a meter mentiras. ¿Qué es que hay 7 cielos? ¿Qué es que la Biblia lo dice? No lo dice. Dice que hay cielos de los cielos, pero no dice que hay 7 cielos. Lo que sí dice la Biblia es que hay 3. Y el que lo dice es Pablo, porque fue arrebatado a los 3 cielos. Y él dice, ala, yo no sé si fue en el espíritu o en la carne. Yo estoy traduciendo, ¿no? Dijo Pablo, ala, yo quedé como loco. Yo no sé en qué me fui, si vi una nave y me llevó, o en qué me fui, pero me fui. Y allá estaba en el tercer cielo. Y vi el trono del Padre. Y el mismo Pablo dice, y vi cosas que se me prohibieron contar. Wow, qué cosas. Que uno como que, ay, Pablo. Cuente. Wow. Entonces, cuando el texto dice en las regiones celestes, está hablando del segundo cielo. ¿Cuál es el primer cielo? El que tú y yo vemos en nuestra dimensión normal. El segundo cielo ya es en otra dimensión espiritual. Allí habitan los huestes espirituales de la maldad. Allí habitan. Allí están. Y en el primer cielo está el trono del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Lea el libro de Daniel. Lea la historia de Daniel cuando entra en ayuno. Sacan un decreto y prohíben que puedan orar a otro que no sea el propio rey. Y Daniel dijo, ay sí, pues de malas. Y dice la palabra, y abrió las ventanas de la casa y como era costumbre, mirando hacia Jerusalén, 3 veces por día, se dobló las rodillas y empezó a orar. ¡Prum! Lo capturaron. Violó la ley. Entonces él estaba en un ayuno de 21 días, pidiéndole a Dios una respuesta. Y cuando llegó el ángel a traerle la respuesta 21 días después, el mismo ángel le revela, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, el Padre dio la respuesta, pero no pude venir antes porque en el segundo cielo el príncipe de Persia, principado, el príncipe de Persia se me opuso y tuve que pedir refuerzos para que vinieran a batallar por mí y yo poder pasar y traerte el mensaje. Por eso, si se demora lo que estás pidiendo, es porque hay una guerra por ti en el segundo cielo. Dígame amén a eso. Entonces por eso dice en las regiones celestes. Vamos bien. Mire esto. Segundo, factor común. Ya miramos el primero, que era el número 4. Segundo, factor común.
estos dos textos paralelos que vamos a leer, en ellos hay un factor común, es confesar. Sin esto la limpieza se hace imposible, porque recuerde que estamos hablando de la limpieza del corazón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, entonces ¿qué hay que hacer? Confesarlos. Ay, pastor, entonces voy a buscar un sacerdote para confesarme. No. Ni siquiera yo tengo poder para perdonar tus pecados. Los pecados que tú hayas cometido contra Dios. Los pecados que usted haya cometido contra mí, sí. Pero los que cometas tú contra Dios, yo no tengo poder para perdonar. El único que tiene poder para perdonar es Jesús por medio de su sangre. Entonces, ¿a quién hay que confesar los pecados? Al Padre, al Señor. Entonces dice, si confesamos, es decir, si reconocemos que hicimos mal, entonces Él nos perdona. Pero mire este otro, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prospera. ¡Hala, qué será! ¡Hala, qué será que no avanzo! ¿Qué será, hala? No. Monto un negocio y no me da, y no me da, y no me da, y no me da. Tienes algún pecado guardado que no has confesado. Porque el que lo encubre no prospera. Y luego, ¿qué dice? Mas el que lo confiesa, ¿sí ve? Y luego dice, y se aparta, alcanzará misericordia. No basta con confesar, hay que apartarse. Escúcheme lo que te voy a decir, y menos mal que esto queda grabado. Escúcheme. A las ex se les bloquea de WhatsApp. A las ex no se deben tener en el contacto del teléfono. A las ex ni siquiera el saludo. Si ya tienes esposa. Pero algunos, no, yo nunca hablo con ella, pero ahí tengo el número. Estás tentando al diablo. A las ¿qué se hace con las ex? Es ex. ¿Qué significa ex? Que ya no es. Entonces, ¿qué se hace con las ex? Muchas gracias, eliminar, bloquear, adiós, que le vaya muy bien. Ahora tengo a quien honrar, mi esposa. Lo mismo sucede con las mujeres. A los ex. Adiós, muchas gracias. Vamos bien, ¿cierto? Entonces el texto dice, mas el que confiesa y apártate de él o de la ex. Apártate. Chao. Entiérrelo. Que te vaya muy bien. Wow. Por eso dice el texto, y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Tercero, mire esto. Diferencia entre pecado y maldad. Estamos aprendiendo, ¿cierto que sí? Diferencia entre pecado y maldad. Pecado es fallar y ofender a Dios. Pero también es ofender a mi prójimo, ¿no? Eso ya obvio que lo sabemos. Pecado es fallar y ofender a Dios. ¿Qué es maldad? Maldad es andar en injusticia, fallar los mandamientos. Cuando yo no cumplo los mandamientos, ando en injusticia. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra justicia? Todos los mandamientos, según el Salmo 119, 172. ¿Qué significa justicia? Todos los mandamientos.
Entonces, ¿qué significa injusticia? No cumplir los mandamientos. Por ende, a eso se le llama maldad. ¿Cuáles mandamientos? Ojo con esto. Jesús no vino a abolir la ley. Voy a tratar de ser muy conciso con esta explicación. Algunos creen que debemos seguir cumpliendo los rituales de la ley. Guardar el sábado, sacrificar un animal, guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Ya eso usted lo sabe. Y se basan en que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Son verdades a medias. Resulta que Jesús lo que vino a abolir fue la ley ceremonial, la del bendito libro de Levítico. La ley ceremonial fue la que vino a abolir. Y es que él mismo dijo, ya no hay necesidad de sacrificios. El sacrificio mío es uno y basta. Ya no tienen que circuncidarse, porque ahora yo los circuncido en el corazón. Ya no tienen que guardar el sábado, porque yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, si vamos a hoy en día no tiene sentido guardar la ley ceremonial. ¿Sabe por qué? Porque no hay templo. El templo de Jerusalén fue destruido. Solo hay un muro que queda de pie. Y la ley ceremonial era para ser usada en el tabernáculo o en el templo. Las leyes ceremoniales no se hacían en las casas. Eran para ser ejecutadas y cumplidas en el templo. Ya no hay templo físico, mis hermanos. Ya no tengo ni estoy obligado a cumplir la ley ceremonial. Entonces, ¿cuál ley sí debo cumplir? La ley moral y la ley de convivencia con mi prójimo. Esas sí están vigentes. Porque la palabra dice, marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, y todo lo que usted ya sabe. Entonces, lo que sí debemos cumplir son las leyes morales y las que tienen que ver de convivencia con mi prójimo, no las ceremoniales. ¿Quedó claro? La razón es muy sencilla, no hay templo. ¿Por qué? Porque ahora ¿quién es el templo? ¡Nosotros! Nosotros somos el templo. Entonces algunos dirán, por eso somos el templo, hay que guardarlas. Ah, sí, entonces, cuando vaya a hacer el sacrificio, una vez al año, córtese un dedo. Córtese un dedo y diga, ay, yo soy el templo, mire, este es el sacrificio. Eso no tiene sentido. Entonces, miremos la diferencia entre pecado y maldad. Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Muy bien. Los israelitas tenían la lámpara, pero en ella no había luz. Mateo 4:16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lo que el Señor te está diciendo aquí es que estaban en tinieblas y en regiones de maldad. Así estaba el pueblo de Israel cuando el Señor vino. Cuando el Señor vino, encontró al pueblo y lo vio en tinieblas, lo vio en regiones de maldad. ¿Cómo? Tenían el templo. ¿Cómo? Tenían los sacerdotes. ¿Cómo? Tenían la ley. ¿Cómo? Tenían las ceremonias. Y aún así,
estaban en tinieblas y regiones de maldad. La buena noticia es que tú y yo vimos gran luz. ¿Y sabe qué significa la luz? Enseñanza. La palabra luz significa enseñanza. Entonces, cuando tú recibiste la enseñanza, cuando tú recibiste las meditaciones de la palabra, en ti empezó a brillar la luz del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, por eso es tan necesario la limpieza del corazón. Este programa fue presentado por Cadena NBI.